Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 5 de agosto del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 36. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra. Muchos estadios zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se tumbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, extendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y animó el viento, y los que estaban en la barca se pusieron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos meditemos y nos alimentemos con la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice el Señor en su palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:11 dice que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, es porque Dios tiene un propósito, que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 36, donde el Señor Jesús nos invita a tener fe. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para entender la palabra de Dios, para ponerla por obra, que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra y así seamos bienaventurados, dichosos o felices, como dice Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 25.
Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra, y obrando así, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, dice, inmediatamente obligó Jesús a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Entonces los discípulos del Señor, obedientes a él, suben a la barca. ¿Qué es la barca? La iglesia. Y dice que vayan a la otra orilla. O sea que la iglesia va caminando y ha venido caminando a lo largo de la historia. A lo largo de la historia por ya 2000 años. Y esa iglesia que Jesús fundó en la persona de Pedro, Mateo 16, 18, va a estar aquí hasta que Él venga. Mateo 28, 20. Aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Entonces es siempre importante nosotros como personas, como creyentes, como cristianos católicos, nunca conformarnos ahí donde estamos, sino siempre buscar avanzar en el conocimiento de Cristo, como dice por allá en 1 Corintios 15, 58. Como que nuestra fe vaya progresando, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, como dice por ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces siempre tenemos que estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje, porque cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer, y tenemos que estar siempre como buenos cristianos y discípulos de Cristo, que somos confirmados, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1285, que todo el que sea confirmado está obligado a extender y a defender el Evangelio. Si no propagamos la fe, se apaga. La fe que no se apaga, la fe que no se propaga, se apaga. Por eso estamos ustedes y yo invitados a llevar siempre el Evangelio, a no estar, a no quedarnos en el mismo lugar. Jesús nos manda a ir a la otra orilla, o sea, a no conformarnos ahí, sino a seguir avanzando hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, que como dice allá al hombre perfecto, como dice en Efesios 4:13. Entonces, ellos iban avanzando, de pronto se les presenta una tormenta en el mar cuando estaban ahí en la barca. ¿Cuántas veces han habido estos sacudones que siempre han sacudido a la barca? Pero ahí es donde el Señor Jesús se hace presente a ellos. En el versículo 27, cuando ellos están gritando y están con miedo, les dice el Señor: pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Eso el Señor nos dice a cada uno de ustedes en todo momento, todos los días: ánimo, soy yo, no temáis. Siempre pasamos tribulaciones. Cuando nos acercamos al Señor y cuando estamos en un proceso de conversión, eso no quiere decir que ya todos los problemas los va a solucionar el Señor y nosotros vamos a vivir felices. No, de hecho, Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo decidimos seguir al Señor, tenemos que prepararnos para la prueba. Así como se purifica, y dice: acepta todo lo que venga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los adeptos, los llamados de Dios, a través de la humillación. Entonces siempre vamos a tener pruebas. Dice Juan 16:33, ustedes en este mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor es quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien está siempre con nosotros. Por eso es necesario que ustedes y yo nos acerquemos al Señor, porque Él es el camino a la verdad de la vida. Juan 14:6. Y dice: ánimo, no temáis. Lo que estemos pasando ahorita, recibamos esa palabra de Dios en nuestros corazones y que se quede ahí sembrada. Ánimo, no temáis. Y no temamos, el Señor está siempre con nosotros. El Salmo 27:1 dice:
Si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer el hombre? Romanos 8:31. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El Señor está siempre con nosotros. Pero aquí viene un detalle, y un detalle bien grande. Pedro le dice, Señor, y si eres tú, recuerden que es Pedro en quien Jesús fundó su iglesia. Muy importantísimo este detalle. No es Santiago. Entonces, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Ven, le dice el Señor. Pedro iba caminando. Entonces sucede que dice, versículo 29, versículo 20, a ver, versículo 29, dice, ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró el miedo y comenzó a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro escuchó el llamado del Señor, iba caminando sobre el agua. Pero le entró algo a Pedro que a todos nos entra en la vida, la duda. Y cuando duda, se hunde. Y a veces nosotros decimos, pero yo le pido al Señor. El Señor no me da, porque con la boca pedimos y con el corazón dudamos. O si no, pedimos con la boca, confiamos con nuestro corazón, pero con nuestras manos obramos totalmente de acuerdo hacia aquello que pedimos. No hay esa sintonía en lo que pedimos, en lo que creemos y en lo que hacemos. Muy importantísimo esto. Y a veces decimos, no, pero yo le pido al Señor y el Señor no me da. Santiago 4:2 de en adelante dice, si ustedes no, el Señor no les da lo que ustedes piden es porque piden mal. Efesios 3:20 dice, el Señor tiene cosas mejores que Él darles a ustedes que ustedes pedirle a Él. Por eso es siempre necesario pedir al Espíritu Santo, que Dios siempre nos quiere dar, en Lucas 11:13, para que el Espíritu Santo interceda por cada uno de nosotros. Dice, el Espíritu Santo viene con gemidos inefables a pedir aquello que ustedes no saben cómo pedir. Romanos 8:26. Entonces, y también tenemos que recordar algo, que todo es al tiempo de Dios. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. 1 Juan 1:14. El Señor concede a todos según su santa voluntad. No según lo que yo quiero, según la voluntad de Dios. Y lo que primero tenemos que pedir al Señor es nuestra conversión, nuestra santidad. A veces pedimos cosas materiales, más bien que nos van a alejar de Dios y de la fe de su iglesia. Entonces pidámosle siempre al Señor que nos ayude no a ser buenos, porque podemos ser buenos y buenos para nada, sino que seamos santos, santos. Hebreos 12:14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, al Pedro dudar, Pedro se hunde. Por eso dice también la palabra de Dios en Marcos 11:24. Todo aquello que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y si tienen algo contra alguien, discúlpense para que el Señor también les perdone sus ofensas. Porque a veces, imagínense, ustedes creen que el Señor, que es santo, Él va a escuchar una plegaria de aquel que tiene el corazón lleno de orgullo, lleno de egoísmo, lleno de ego, lleno de envidia, lleno de resentimiento, lleno de ganas de venganza. ¿Será que el Señor va a escuchar eso? ¿Cómo puede una persona pedir algo bueno y hacer algo malo? Dice por ahí en Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Muy importante. Y dice el Evangelio para ir concluyendo, dice, Pedro le gritó, Señor, sálvame. Versículo 30, dice el Señor, dice la palabra de Dios, al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ustedes y yo sabemos que para el Señor nada es imposible, que para Él es todo posible, ¿por qué dudamos de su palabra? ¿Por qué dudamos de su promesa? ¿Por qué nos alejamos de Él? ¿Cuántos de nosotros en cierto momento hemos llegado a pensar y decir, yo voy a hacer esto, yo? No, mis hermanos, dice el Señor en Juan 15:5, sin mí no pueden hacer nada. Deberíamos decir siempre como nos enseña Santiago 4:15. Deberíamos decir así, si Dios quiere, haré esto, si Dios quiere, iré para allá.
Entonces se dan cuenta como de alguna manera a veces dejamos a Dios de un lado. Si yo voy a hacer esto, yo quiero aquello. No sería lo correcto. Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, iré para allá. Si Dios quiere, lograré esto. Si Dios quiere. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los que subían a la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra, a Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. ¿Qué hicieron los hombres de ahí? Pregonaron la noticia, llevaron esa noticia que Jesús estaba ahí. Asimismo ustedes y yo, como dice el documento de Aparecida de Selamen en el 2007 en Brasil, que trata acerca de los discípulos misioneros. Aquel discípulo de Cristo que ha recibido la buena noticia del Señor y que hace su mejor esfuerzo por vivirla, no debe de quedarse ahí, sino tiene que ir un paso más allá, a misionar, a llevar. De hoy en adelante podemos decir, voy a misionar, porque donde quiera que vamos debemos de llevar, como dice por allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 15, por ahí, el buen olor de Cristo. Que se nos note que somos cristianos donde quiera que vayamos, que llevemos esa buena noticia que hemos recibido del Señor, como dice en Sabiduría 7:7, y yo la supliqué, me fue dada. Sabiduría 7:13 dice, con humildad la aprendí, sin egoísmo, sin envidia, la comparto. Así debemos de ser auténticos discípulos misioneros, para que de esa manera la palabra de Dios vaya llegando a más personas, a más corazones, para que la fe se vaya propagando y más bien no se vaya apagando al nosotros quedarnos ahí sin hacer nada. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos dé ese ánimo, que el Señor nos dé esa fortaleza, que el Señor nos dé el Espíritu Santo, que nos guíe para hacer la voluntad de Dios. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. La Virgen María interceda junto con todos los santos por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a darle suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.